Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula lo que vamos a estudiar es la representación de señales, pero para generar modulaciones binarias del tipo ASK, antipodales, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que nos vamos a enfocar. El contexto de modulación digital es el siguiente. Nosotros queremos transmitir datos entre un origen y un destino. Esa representación de esos datos que yo quiero transmitirlo para que en modulaciones digitales la forma más eficiente y conveniente de hacerlo es tener un template o un diccionario de todos los posibles mensajes que yo puedo enviar. ¿Ya? Y en este caso los mensajes, la cantidad de mensajes lo denotamos por m. Bueno, con esta cantidad de mensajes que yo quiero enviar, entonces, si yo esa cantidad de mensajes y los mensajes tipo perfectos que uno puede transmitir están compartidos entre el emisor y el receptor, entonces yo cuando transmito algo, el receptor sabe que yo puedo transmitir uno de esos M mensajes que yo tengo ahí, ¿ya? En nuestro diccionario compartido. Lo que pasa es que el ruido le va a hacer cosas a este mensaje y me pueden llegar señales o distorsionadas o definitivamente cambiadas. Entonces, pero yo sé que tengo una cantidad finita, M, de posibles mensajes que puedo recibir. Y, y entonces la idea de esta cápsula es que veamos formas de representar esos M mensajes. En particular vamos a trabajar para M igual a 2 con tal de hacer nuestro trabajo. Entonces, la contextualización de todo esto pasa porque nosotros partimos con un conjunto de datos que vienen muestreados y cuantizados. Estos datos entonces nosotros los tenemos representados como rechas de bits como este. Y yo después para generar mis m posibles mensajes los empaqueto en una cierta cantidad de bits. En este caso, por ejemplo, están empaquetados en conjuntos de 3 bits cada uno. Y por lo tanto voy a poder generar 8 símbolos cada uno. Y aquí, y esto es lo que vamos a ver en esta parte, vamos a generar un modulador, ¿ya? Que lo único que hace es generar un mapeo entre las 8 posibles combinaciones para este caso y una representación matemática para las señales que yo quiero transmitir, ¿ya? Y que después voy a pasar por el modulador. ¿Ya? Por el modulador en particular que va a llevar desde banda base, que era lo que yo les decía en la otra cápsula, lo que genero aquí a la salida del mapeo, estamos yendo como un poco hacia atrás, son las señales en banda base o pasabajo, y para después modularlas y transmitirlas en pasabajo. ¿Ya? Entonces, esquemáticamente de nuevo, genero mis datos, ¿ya? Aquí, al mostrarlo y al cuantizarlo, los traduzco a bits y dependiendo de esa traducción de bits, por ejemplo, para el caso de modulación binaria, cuando yo quiero transmitir un 0, voy a generar una señal como esa. Y voy a transmitir, si quiero transmitir un 1, voy a generar una señal como esa, ¿ya? Y esas señales son las que yo normalmente podría transmitir directamente desde el canal, pero a veces lo que hago para mejorar la eficiencia, porque todos ustedes lo podrán ver inmediatamente el efecto Gibbs aquí, como esto tiene un canto muy, muy marcado, cuando llegamos al tiempo que dura cada bit, nos puede generar problemas de representación, ¿ya? Efecto Gibbs, como había dicho. En cambio, si yo envío algo que es un poco más suave, que sea más o menos esta de aquí, ¿ya? O esta de acá, pero un poco más suavizada, yo podría obtener un mejor uso del canal, ¿ya? Del espectro en particular. Entonces, esos son los que saco aquí y estos son los que después paso por mi modulador digital, que es el que nosotros conocemos, que tiene la parte en fase y la componente en fase y la componente en cuadratura aquí abajo. ¿Ya? Y esto es lo que yo saco en mi representación del tipo pasado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La primera idea que tenemos para hacer esta representación de las señales es tomemos los conceptos que ya habíamos generado de la representación usando señales en fase y en cuadratura, ¿ya? Y utilicémoslos para generar representaciones para los símbolos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Supongamos que nosotros queremos transmitir 4 símbolos distintos, que es el caso que está aquí, ¿ya? Si yo sé que este es mi componente en fase, mi componente I, y yo sé que este es mi componente Q, cuadratura, ¿ya? Entonces, este eje de acá me va a representar las componentes coseno de la frecuencia de la carga, y este eje de acá me va a representar la componente cero. Si yo quiero transmitir 4 símbolos distintos, entonces una idea podría ser colocar los símbolos en este espacio de representación, como se llama, ahí, ahí, ahí y ahí, ¿ya? Ubicados todos a la misma distancia, ¿ya? Y la distancia a la que los ubicamos es
tiene un símbolo rato, un rato por ahora, pero digamos que esta distancia D aquí es la misma que la distancia D acá, acá y acá, ¿ya? Y es raíz de eso es. Vamos a explicar inmediatamente qué significa eso. Si yo represento estos símbolos así, este es el diccionario al que yo me refería, que tiene tanto el transmisor como el receptor. Por lo tanto, si yo, después de haber demodulado la señal en el receptor, recibo algo, ¿ya? Que se puede representar en mi eje en fase en cuadratura aquí, entonces quiere decir que me transmitieron un 0,0. Si recibo esto, me transmitieron un 0,1, etc. ¿Ya? Esa es la idea. Lo mismo, si yo quiero transmitir, por ejemplo, ahora un par de bits, ¿ya? Y si yo quiero transmitirlos ahora solamente enviándolas con la componente en fase, ¿ya? Con un coseno. Entonces yo puedo usar este tipo de representación porque en total tengo en este caso dos símbolos y puedo transmitir esta señal y esta señal, ¿ya? Esto es análogo a decir que yo puedo transmitir esta señal y esta señal de acá, ¿ya? Y esa señal, la primera, la que era más A, yo la represento como este punto aquí y la menos A la represento como este punto acá. Eso es análogo y en el fondo lo que estoy diciendo es que este eje de acá, ¿ya? Este eje que está aquí, me representa una señal del tipo pulso, ¿ya? Que la multiplico después por este componente de acá y genero el pulso A positivo y cuando la multiplico por este factor de acá genero el pulso negativo, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace esto un poco más en detalle. Entonces, si yo quiero representar señales en estas formas que están aquí, lo que yo veo, ¿ya? O lo que yo puedo empezar a intuir de lo que conozco, por ejemplo, de álgebra lineal, es de que si yo considero esto, ¿ya? Este plano, como un espacio vectorial, yo sé de la teoría de espacios vectoriales que si yo tengo una base para ese espacio, entonces yo puedo representar cualquier punto en ese espacio, ¿ya? Esa es la primera idea. Segunda idea, si yo tengo la base, y por ejemplo la base es ortonormal, ¿ya? Entonces yo sé que la representación es la mejor que existe, y eso es bueno. Si yo empiezo a pensar entonces un poquito en esto de las componentes en fase, en cuadratura, nosotros sabemos que la componente en fase es coseno, la componente en cuadratura es seno, y yo sé que esas dos señales son ortogonales, porque tenemos toda la teoría de Fourier que me lo hizo saber, ¿ya? Entonces lo que yo tengo aquí es una representación en base perdón, que se sustenta en una base ortonormal, coseno y seno, para una cierta frecuencia, la frecuencia de la carga que nosotros estamos trabajando. Esa es la idea. Esos diagramas que están atrás, que representan las constelaciones, lo que hacen es utilizar una base ortonormal para generar un espacio de representación. Este es el espacio de señal. Toda esta cosa que está aquí, ahí y ahí. Aquí este es un espacio de representación bidimensional, porque usamos la componente en fase y en cuadratura, coseno y seno. Este es un espacio de representación, a pesar del dibujo que es un poco desagradable porque tiene esa línea ahí. Esta es una representación unidimensional, porque utiliza solamente la componente en fase. Entonces utilizamos toda esta idea de álgebra lineal y de bases para decir, ok, si yo tengo esta base ortonormal, entonces puedo representar cualquier señal en ese espacio de manera simple utilizando combinación lineal, ¿ya? La idea es la siguiente, es que nosotros podemos usar toda esa matemática que ya conocemos y usar, por ejemplo, la definición o la idea del producto punto entre dos señales, ¿ya? Entre dos funciones, dos señales es lo mismo. Y con el producto punto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Con el producto punto nosotros calculamos el ángulo, ¿ya? O la similitud entre los dos vectores, en este caso que son funciones, y al mismo tiempo lo que nosotros, si recordamos un poco, cuando hacemos producto punto entre una señal y un coseno, ¿ya? Lo que estamos haciendo es calcular la representación en serie de Fourier de eso. Y hacemos la proyección de la función sobre el coseno. Bueno, exactamente esa misma idea es la que nosotros vamos a utilizar. Nosotros vamos a proyectar sobre una base, aquí va a haber una base, vamos a proyectar las señales que nosotros queramos transmitir sobre esa base, que vamos a ver que son básicamente las mismas, ¿ya? Y vamos a necesitar solamente cambiar las amplitudes y vamos a hacer combinaciones lineales. La gracia también de esto es que nosotros cuando tenemos un espacio normado, como los espacios vectoriales con funciones, nosotros podemos definir la norma, que no es nada más que una regla, ¿ya? Como la integral de la función o la señal al cuadrado, ¿ya? La integral sobre un periodo de tiempo. Esta norma
¿ya? Que nos da la distancia, si nosotros la elevamos al cuadrado, lo que yo obtengo, lo que yo entiendo como esto, es la integral de esta señal al cuadrado. Y eso es lo que nosotros entendemos como la energía de una señal de energía o la potencia de una señal que es periódica. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos que hay detrás para hacer la representación de las señales. ¿Ya? Acá está dicho exactamente lo mismo, pero ahora con la notación de señales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es proyectar sobre la base, ¿ya? Las señales que yo quiera transmitir. Vamos a definir una base y esa base nos va a definir un espacio de representación y nos va a definir la forma de trabajar. Y cuando define esa forma de trabajar, las señales que yo quiera enviar me van a definir los puntos en esa base. Y ese conjunto de puntos es lo que vamos a llamar la constelación. ¿Ya? Y la constelación son los símbolos o el diccionario que yo quiero enviar o transmitir del emisor al receptor. ¿Ya? Y vamos a aprovechar esta representación porque la energía, ¿ya? De las señales que yo quiero transmitir va a ser exactamente igual al cuadrado de la distancia a la que están los puntos en la constelación en la representación que nosotros tenemos. ¿Ya? Miremoslo aquí entonces. Si estas son mis componentes en fase y en cuadratura, y yo tengo una señal, en este caso binaria, que yo quiero representar, ¿ya? Yo puedo representarla utilizando solamente la componente en fase, y yo transmito señales, o los dos bits, por ejemplo, este va a ser el bit 1 y este va a ser el bit 0, y los puedo transmitir si yo los represento en este espacio. Esa I representa a coseno de 2pi fc por t, ¿ya? Y esta no es relevante en este caso, ¿ya? Así que podemos representar la señal así. Si esto es raíz de E sub S, esta es la distancia que hay de este punto al centro, y esta es la distancia que hay de este punto al centro. Si esta raíz de E sub S representa, esta raíz de E sub S lo que representa es la distancia, pero si yo lo elevo al cuadrado, inmediatamente me va a representar la energía que me toma a mí enviar ese símbolo de ahí, ¿ya? O la energía que me toma enviar ese símbolo ahí, que en este caso los símbolos son iguales a los bits. Si ahora voy y quiero representar 4 símbolos distintos, yo puedo usar, y ahora necesito usar en este caso 2 ejes, ¿ya? Por la forma en que puse los puntos en la constelación, yo puedo enviar un símbolo, este de aquí, el 0, 0, utilizando la componente en fase y la componente en cuadratura, y lo ubico ahí. Puedo enviar este símbolo utilizando la componente en fase, en cuadratura, etc. Y de nuevo, esta distancia que está aquí, ¿ya? Esa distancia es igual a la raíz cuadrada de la energía que me toma enviar ese símbolo. Que en el fondo, por cómo las ubiqué, es la misma energía que me toma enviar ese símbolo, la misma energía que me toma enviar ese símbolo, la misma energía que me toma enviar ese símbolo. ¿Ya? Acá tenemos otra representación. Yo quiero enviar ahora 8 símbolos distintos. ¿Ya? Y los ubico en el plano de manera tal de que, fíjense, la energía para enviar este símbolo de acá, el 0, 0, es la misma que para enviar ese símbolo de aquí, que para enviar ese símbolo de aquí, etc. Este tipo de modulación, la gracia que tiene es que la constelación que nosotros generamos tiene la misma energía para todos los símbolos. Lo mismo que nos había pasado anteriormente con esta data. Pero si, por ejemplo, queremos generar otras constelaciones, como esta, pensemos en la M igual a 16, que son todos esos puntos que están dentro del círculo que voy a tratar de hacer ahora. ¿Ya? Son todos estos puntos de aquí. Se me escapó uno. ¿Ya? Si se fijan, la distancia de aquí a aquí no es la misma que la distancia de aquí a ahí, y no es la misma que la distancia de aquí a ahí. ¿Ya? Por lo tanto, transmitir ese símbolo me cuesta menos energía que transmitir ese símbolo, y transmitir ese símbolo me cuesta menos energía que transmitir ese símbolo. ¿Ya? En este caso, por la forma de la constelación, porque yo quiero enviar más símbolos, tengo un diccionario más grande para transmitir con mi receptor, yo tengo, eh, yo tengo distintos costos energéticos para transmitir cada símbolo. Esto lo veo directamente de la constelación. ¿Ya? Todavía esto está un poquito abstracto y ahora lo vamos a ver con ejemplos directos en modulación binaria. ¿Ya? Vamos a ver varios tipos de modulación binaria en esta cápsula. Primero, asumamos lo siguiente. Usemos esto como base, este pulso. ¿Ya? Este pulso que dura TB, ¿ya? Que es el tiempo que dura un bit, y tiene una amplitud 1, la raíz de 1 partido por t. ¿Ya? Es medio raro, insisto, son medio raros los números que usamos acá, pero tienen un sentido. Si se fijan, la energía de este, si yo la calculo, es unitaria. Por lo tanto, tengo una base ortonormal. ¿Ya? Si esta es mi base y yo quiero transmitir, por ejemplo, un bit
0 o un bit 1, entonces voy a decir, ok, el bit 1 va a ser este de aquí, y significa transmitir esta señal de acá, pero multiplicada por raíz de E sub b. ¿Ya? O sea, voy a enviar un pulso cuadrado de duración T sub b que tiene amplitud raíz de E sub b partido por TB. ¿Ya? Si quiero transmitir un 0, entonces uso esa representación de ahí, que significa que yo transmito un pulso ahora hacia abajo, ¿ya? De amplitud menos raíz de E sub b partido por T sub b, y lo transmito por TB segundos. Y esta representación ahora entonces la represento, y esta forma la represento en este tipo de modelación lo represento en este eje. Les quiero hacer notar que aquí yo las señales que estoy enviando son estas, esa y esa, ¿ya? Donde G de T es este pulso acá, un pulso cuadrado. Este eje de acá no me representa la componente en fase ahora, me representa eso, que es este pulso, ¿ya? Eso es para que, y es un poco abstracto al principio, para que entiendan que las representaciones pueden ser de básicamente cualquier, estos ejes pueden representar básicamente cualquier función. Esa se llama antipodal. Si ahora yo quiero transmitir, en vez de un pulso todo el rato, sino que mantengo el pulso a la mitad del periodo y lo bajo y transmito el 1 con esta y el 0 con esta, uso exactamente la misma forma de representar los símbolos en esta constelación, pero este eje ahora, por ejemplo, representa este pulso, ¿ya? Por lo tanto, cuando envío este símbolo de aquí, yo multiplico raíz de E sub b por esta de acá y listo, y lo envío. Y cuando quiero enviar el símbolo este que representa la otra, que es un 0, voy a multiplicar menos raíz de E sub b por este, por lo tanto se va a dar vuelta la señal y voy a enviar el otro. Ahora, de nuevo, este eje de acá no representa lo mismo que, que este caso, porque la base es distinta, la base va aquí, en este eje, la base es esa, y tampoco es en cuadratura. Si bien el gráfico es el mismo, ¿ya? En el plano, la base es absolutamente distinta. La base aquí es esta, la base aquí en este plano es esta de acá, ¿ya? Y la base, para otros que vamos a ver a continuación, es el componente en fase, ¿ya? Por ejemplo, si ahora yo quiero usar la modulación, que ya no es antipodal, sino que se llama ASK, ¿ya? Amplitude Shift Keying, yo modulo y utilizo como funciones base inmediatamente el coseno de la carga. Entonces, esa es la función base. Cuando yo transmito un 1, estoy en este caso aquí, y se fijan, ahora apareció la i acá, porque el componente fase, transmito esto, raíz de E sub b por toda esta cosa de acá, y va a ser 2 raíz de 2 E sub b dividido por tb, coseno, y envío esta. Y cuando quiero enviar un 0, lo multiplico por ese de acá, y envío esta otra de acá, ¿ya? Y va a ser el mismo coseno, pero desfasado. Ahora, este eje, lo que me representa es la componente en fase. Puedo ponerme un poco más ingenioso y puedo decir, ok, generemos representaciones ortonormales. Ok, entonces utilicemos coseno con la componente en fase y con la componente en cuadratura. Y ahora yo para enviar un bit voy a tener dos funciones base, esta y esta, donde esta función base está en este eje, esta función base está en este eje. Y si ahora quiero reenviar un 1, por ejemplo, por este de acá, lo que envío o cómo represento esto en el plano es con este vector, ¿ya? Raíz de sub b, 0, y si quiero enviar un 0, que es esta señal de acá, lo represento con este otro vector, ¿ya? Puedo seguir poniéndome ingenioso y puedo decir, ok, hay otro tipo de modulación por señalización de pulso, que quiere decir, ok, por la mitad del periodo transmito este pulso positivo, si yo quiero transmitir un 1, y por la mitad del periodo, pero por la segunda parte transmito este pulso y yo quiero transmitir un 0. Entonces ahora mis funciones bases son esta y esta, donde esta se representa en ese eje, que ya no es el componente en fase, y esta se representa en ese eje de ahí, que ya no es el componente en cuadratura. Por eso cuando quiero enviar un 1, mi representación es, de nuevo, raíz de 2, o sea, multiplico este por el pulso que tengo ahí, y mi representación es raíz de E sub b partido, 0, y para el otro caso es 0 como raíz de E sub b. Al final las representaciones se ven y son exactamente iguales, pero lo que cambia es la base en cada una de esas. Nosotros podemos hacer lo mismo también con frecuencias, y lo que obtenemos es, si yo tengo como funciones base una frecuencia acá, distinta, ahí están representadas, la representación en el tiempo, la representación me da esto de acá para el 0, esto de acá para el 1,
y genero nuevamente una representación ortogonal, donde este eje tampoco es fase y este tampoco es cuadratura, sino que es frecuencia uno frecuencia 2.